Buenas tardes, mañana o noche, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Sergio Palacios. Si alguna vez vieron la página Carcepien en su vida, les alegrará, o tal vez no, saber que esta es la voz que les hablaba todos los viernes acerca de un tema relacionado con la filosofía. Pero en este caso no vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de lógica. Y sí, sé que traté el tema de lógica en esa página, pero en este caso lo vamos a tratar desde un punto de vista matemático y específicamente vamos a demostrar una cosa que es el principio del buen orden. ¿Qué es el principio del buen orden? Bueno, el principio del buen orden es lo que tenemos escrito aquí. Sea S un conjunto no vacío, de tal manera que S es un subconjunto de los naturales, entonces S tiene un elemento mínimo. Y sí, sé que esto suena chino, pero vamos a intentar explicarlo. ¿Qué significa un subconjunto? Bueno, un subconjunto, perdón, ¿qué significa un conjunto? Un conjunto, por decirlo de alguna forma muy resumida, es simplemente esto. Digamos que tenemos el conjunto S y entonces nuestro conjunto sería 1, me falta un signo igual. Nuestro conjunto sería 1, 2, 3, 5, 24, 14, 24, 9 y varios números más. Esto es nuestro conjunto. Nuestro conjunto simplemente es lo que esté dentro. Es, es una serie de cosas agrupadas. Este es nuestro conjunto. Y eso se entiende fácil, quiero suponer. Y ahora, ¿qué es un subconjunto? Bueno, un subconjunto lo que nos quiere decir es, si tú tienes un conjunto, que digamos es esta bola, tu subconjunto sería esta bolita pequeña. Y entonces, si aquí tienes varias cosas al azar, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, pues tu conjunto también engloba lo que esta bolita pequeña tiene. Entonces, un subconjunto es algo que es un conjunto contenido dentro de otro conjunto. Y quiero suponer que eso lo deja claro, así que pasemos al último. ¿Qué es un elemento mínimo? Bueno, el elemento mínimo posiblemente sea lo más fácil de explicar de acá. Si te doy 1, 2, 6, 9, 24. ¿Cuál sería tu elemento mínimo? Pues tu elemento mínimo sería el más pequeño de ellos. Eso es un elemento mínimo. Entonces, una vez dicho todo eso, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues vamos a hacer una cosa llamada demostración por contradicción. Y por si alguna vez vieron los videos de filosofía, esto les sonará de algo. Pero, si no, lo que vamos a hacer es, si tenemos P y queremos llegar a Q, P entonces Q, entonces si yo negase algo, si yo negase Q, entonces llegaríamos a una contradicción con respecto a P. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, nuestra P es, sea S un conjunto vacío, de tal manera que ese es un subconjunto de los naturales, entonces, este símbolo es entonces, Q, Q sería, tiene un elemento mínimo. Así que nuestra demostración por contradicción empieza de la siguiente manera. Suponemos que S no tiene un elemento mínimo. Un elemento mínimo. Y una vez suponemos esto, podemos comenzar a trabajar. Si suponemos que S no tiene un elemento mínimo, entonces vamos a comenzar a trabajar con valores. Si bien podríamos trabajar con valores como 5, 8, 6, 9, etcétera, 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 no nos conviene. ¿Por qué? Porque queremos probar de una vez por todas que para todos los valores naturales, esto no va a ser así. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajamos con un valor arbitrario. Entonces, decimos n. N va a ser el valor que nosotros queramos. Puede ser 5, puede ser 8, puede ser 10.000, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a decir que n será un natural. Y por consecuente, vamos a decir, esto por conveniencia, que n pertenece a ese complemento. Ok, ¿qué quiere decir ese complemento? Pues de nuevo, vamos a hacer un dibujito rápido. ¿Por qué hago esto? Lo hago por conveniencia, ahora van a entender por qué. Supongamos que esto es un universo y esto es nuestro conjunto. Nuestro conjunto es solo esto, pero nuestro complemento va a ser todo lo demás que hay acá. Entonces,
Yo estoy diciendo que S no tendrá un elemento mínimo, entonces también puedo decir que uno de los elementos que no va a tener S va a estar en ese complemento y yo puedo decir que ese elemento será N. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, si suponemos eso, ¿a qué podemos llegar? Bueno, podemos comenzar a trabajar por inducción. Ya que N es un natural, podemos comenzar a trabajar por inducción. ¿Y qué es la inducción? Bueno, la inducción matemática es simplemente, por decirlo de alguna forma, si yo pruebo que 1 pertenece a ese conjunto y después suponiendo que n y n más 1 está en ese conjunto, o sea, suponiendo que n está en ese conjunto, llegamos a que n más 1 está en ese conjunto, entonces ese conjunto son los números naturales. Entonces, comenzamos a trabajar por inducción. Y para trabajar por inducción, lo primero que vamos a hacer va a ser definir nuestro conjunto. Y nuestro conjunto en este caso lo vamos a llamar omega. No me acuerdo si expliqué qué es vacío. Bueno, vacío rápidamente es simplemente que no hay absolutamente nada en él. Pero ahora vamos a ver, porque es importante recalcar eso, porque si no estoy mal, nuestra contradicción nos va a llevar a algo interesante. Así que, definimos nuestro conjunto. Decimos que S son las Ns que pertenecen a los naturales. O sea, todas las Ns van a pertenecer a los naturales. No puede ser real, no puede ser imaginario. Sí deben ser naturales, a fuerzas. Y también vamos a decir que N pertenece, tal que N pertenece a ese complemento. Esto se lee como N pertenece a los naturales, tal que N pertenece a ese complemento. Y una vez definido nuestro conjunto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que acabamos de decir. Vamos a hacer el caso 1. Bueno, vamos a hacer el paso 1, que es probamos que 1 se... Bueno, vamos a escribirlo mejor. Para demostrar que 1 se encuentra en... Para demostrar que cuando que n igual a 1, porque recordemos n igual a 1 se encuentra en ese complemento, o de hecho de otra forma, demostramos que 1 se encuentra en ese complemento, simplemente pues decimos 1 pertenece a los naturales, 1 está en ese complemento. Es muy simple, ¿no? Pero tal vez no sea evidente o tal vez también puede estar mal. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que 1 está en ese complemento? Bueno, otra forma de asegurar que 1 está en ese complemento es lo siguiente. 1, como 1, para probar esto, bueno, para demostrar que se encuentra en ese complemento, partimos de lo siguiente. ¿Cuál es el número más pequeño de los naturales? El número más pequeño de los naturales será el número 1. Entonces partimos de lo siguiente. 1 es el más pequeño. Por ende, o entonces, 1 no puede estar en ese. ¿Y por qué 1 no puede estar en ese? Porque si es el más pequeño de los naturales, entonces sería el elemento mínimo, ya que 1 sería el elemento mínimo al ser el más pequeño de los naturales. Chale. Para que no se me descuadre, ya que 1 sería el elemento mínimo, ya que es el más pequeño de los naturales. Y ahora, si 1 no pertenece a ese, entonces 1 pertenece a ese complemento. Y esto demuestra que 1 pertenece a ese complemento. Y así demostramos, y esto demuestra que 1 pertenece a
omega. ¿Por qué? Porque 1 es un natural y 1 pertenece a ese complemento, entonces 1 pertenece a omega. ¿Dónde está mi omega? Mi omega está aquí. Entonces 1 pertenece a omega. Y con eso queda demostrado que 1 pertenece a omega. Y vamos con el punto 2. Suponemos que n pertenece a ese complemento. O mejor dicho, que n pertenece a omega. Suponemos que n pertenece a omega, entonces n va a ser un natural y a su vez n pertenece a omega, entonces n pertenece a ese complemento, o mejor dicho, y queremos probar que n más 1 pertenece a omega. Pertenece a omega. ¿Cómo vamos a probar esto? Bueno, si n pertenece a omega, entonces n pertenece a ese complemento. Y ahora, ¿cómo probamos que n más 1 pertenece a ese complemento? Pues partimos de lo mismo. Por inducción, estamos diciendo que estamos diciendo lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta n están perteneciendo a omega. Entonces, para probar esto, para demostrar que n más 1 pertenece a omega, solo hay que pensar un poco. Si ya no tengo ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3, ni el número 4, ni el número 5, ni el número 6, ni el número n, o sea, todos los números hasta n dentro de mi S, entonces n más 1 se volvería mi elemento mínimo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Pues supongamos que tenemos 1, 2, 6, 8, 7, 1, 2, 6, 8, 19, 22 y supongamos que yo te voy quitando números. Ahora ya no tienes el 1, ahora ya no tienes el 2, ahora ya no tienes el 6, ahora ya no tienes el 8 y ahora ya no tienes el 19. ¿Cuál es tu elemento mínimo? Pues el elemento que te quedó, el 22. Y si ya te quité hasta el elemento n, ¿cuál es tu elemento mínimo? Pues n más 1. Entonces, si tu elemento mínimo es n más 1, entonces n más 1 no puede estar en ese. Pertenece a ese complemento. A ese complemento. Y ahora, si n más 1 pertenece a ese complemento y n es un natural, y al sumar un natural más otro natural sigue siendo un natural, estamos diciendo que n es un natural, n pertenece a ese complemento, entonces n pertenece a omega. Y como el punto 1, como el punto 1 y 2 fueron demostrados, entonces omega es igual a los naturales. Porque esto es lo que nos dice la inducción. Si se cumple esto, entonces tu conjunto van a ser los naturales. Entonces, omega pertenece a los naturales. Entonces, ese complemento son los naturales.
Y si ese complemento son los naturales, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo algo muy curioso, ya que aquí dijimos, suponemos que, perdón, aquí dijimos, S es un conjunto no vacío, de tal manera que S es su conjunto de los naturales. Entonces, si si nuestro universo son los naturales, tenemos una cosa más, que es el vacío. Y entonces, ese complemento son los naturales, entonces S no tiene elementos, es decir, S es el vacío. Denme un segundo que encuentre el simbolito. Creo que estaba aquí. Entonces, ese es el vacío. Y esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque, bueno, llegamos a que ese es el vacío. Y si ese es el vacío, estamos contradiciendo esto, porque ya habíamos dicho que ese no es el vacío. Y a su vez, estamos diciendo que ese no son los naturales, porque pues ya se quedó sin naturales. O sea, suponemos que ese es el vacío. ¿Y por qué es el vacío? Porque ya no hay naturales. Si bien sigue siendo un subconjunto de los naturales, ya, no, ya cumplimos esta parte que ese es el vacío. Y si decimos ahora que no, que vamos a encontrar la forma de que no sea el vacío, entonces estaríamos hablando de que tendríamos reales, porque la única forma de que no sea el vacío cuando hablamos de los naturales, cuando hablamos de un conjunto que no tenga elemento mínimo, sería que fueran reales. Y si fueran reales, o imaginarios, etcétera, etcétera. Y si fueran reales, entonces no sería un subconjunto de los naturales, porque los reales no son, si bien todos los naturales son reales, no todos los reales son naturales. Entonces llegamos a una contradicción, ¿y esto por qué se debe? Porque dijimos que S no tiene un elemento mínimo, entonces, por lo tanto, S tiene un elemento mínimo. Y esto es el principio del buen orden. Si tú tienes un subconjunto que sean los naturales y que no sea no vacío, ese siempre tendrá un elemento mínimo. No necesariamente debe ser el 1, pero sí tendrá un elemento mínimo. Y eso termina la demostración del principio del buen orden. Disculpen la tardanza, disculpen lo largo que fue. Intenté ser lo más explícito posible. Posiblemente surjan dudas, si es cierto. Eh, Intentaré responderlas en algún video próximo, si es que lo hago, no lo aseguro. Pero esto demuestra la demostración, esto demuestra la demostración, esto concluye la demostración y es un honor para mí poder decirles que ahora ya saben cómo funciona el principio del buen orden y si no saben, busquen otro video en YouTube, estoy seguro que van a ver muchos más, pero sería todo. Si les gustó, pues siempre dicen denle like y comenten, la verdad no, si les gustó, pues qué bien, si no, pues qué mal, pero espero que les sirva en algún momento de su vida. Y con eso me despido. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vieron este video y espero haber sido de ayuda para ustedes. Sin más que decir, me despido.